El estado natural con Jean-Luc Ayroun. Webinar de Agape, Lead Yourself. Parte 10. 14 de octubre de 2020. El estado natural nunca puede ser un esfuerzo. Recuerde que lo que digo no tiene nada que ver con un trabajo a realizar, sino que es algo que se establece de forma natural sin ningún esfuerzo. Bueno, entonces, voy a hablarte de los signos clínicos del estado natural de Agape. Como preámbulo, me gustaría dejar claro que cuando se está en el estado natural no se puede ignorar en absoluto. Es el reconocimiento de lo que siempre ha estado ahí. Así que quien lo vive, no hay duda, puede tener dudas sobre su salud, sobre lo que va a pasar, pero no sobre lo que es. Además, es bastante divertido. Si puedo decir que en los últimos 2 años debo haber tenido miles de mensajes, estas personas preguntándome si son Agape. Pero a menudo es la misma respuesta. Solo tú puedes reconocerte a ti mismo. El reconocimiento es inmediato, para decírselo. Así que si le preguntas a alguien si estás ahí, bueno, simplemente, significa que no estás ahí. Sin embargo, hay una serie de signos clínicos, síntomas que afectan a todas las áreas de la vida de una persona. Voy a tratar de darte este cuadro clínico. Los síntomas que puedo ver en mí mismo, así como en todos los hermanos y hermanas que están pasando por lo mismo, que evidentemente no se preguntan si son Agape porque se han reconocido a sí mismos. Pero la cartografía, los signos, las manifestaciones de este estado natural son siempre los mismos. Por lo tanto, este cuadro clínico que voy a elaborar es para darle elementos acerca de usted para identificar en usted si algunos de estos signos están presentes o no. Insisto en la noción de permanencia de estos signos dentro de obviamente algunas fluctuaciones que están relacionadas con las circunstancias de vida de este mundo. Pero este cuadro clínico le da todos los criterios que están permanentemente activos en este estado natural. Así que lo que nos da como síntomas, da en primer lugar una nueva sensación para los seres de una especie de fluidez, de facilidad. Está obligado a notar después de cierto tiempo que todo en su vida va sin esfuerzo. Luego, por supuesto, está la resistencia, otra cosa son las facultades de adaptabilidad, de nueva adaptación que la persona solo puede notar. Otro aspecto es la benevolencia, sin pensamiento, la disponibilidad para lo que está sucediendo, una visión clara de los entresijos, los ecos y los efectos de lo que está sucediendo. Esto no es medium, no es clarividencia, sino que es simplemente algo que se observa en todos los ámbitos de la vida. Existe lo que se llama una disponibilidad para uno mismo, pero también para todas las circunstancias por las que pasamos, pero también para todos los seres humanos que encontramos, incluso los desconocidos. No hay un componente proyectivo, hay una capacidad espontánea de estar ahí, es decir, no en los pensamientos, la atención es mucho más fiable. La sonrisa es a menudo permanente sin necesariamente intentar sonreír. Emociones que pueden ocurrir como en cualquier ser humano porque no se trata de no tener una emoción, pero lo que es característico de estas emociones es que no tienen ningún efecto sobre la memoria, es decir, no se vincula una emoción vivida en el presente con ningún acontecimiento pasado. Estas emociones no tienen ningún efecto en la memoria y especialmente ningún efecto en el cuerpo. De hecho, el ser humano normal, ya sea ira, tristeza, en la gran mayoría de los casos, hay síntomas físicos a este estado emocional. La emoción se vive pero no impacta en el cuerpo, hay un desacoplamiento del efecto de las emociones y la mente, incluso lo veremos en el cuerpo etérico, por lo que no hay síntomas. Cuando alguien está muy estresado, puede tener un nudo en la garganta, en el vientre, y esto es algo que casi no existe en absoluto en un individuo en estado natural. Así que otra cosa que les parecerá extraña a los que aún no la están viviendo, la percepción es directa, no pasa por la cognición, no pasa por la percepción de una energía o incluso por una vibración. Hablaba de la percepción directa que no pasa por ninguna visión, que no pasa por la energía o la vibración.
corresponde aproximadamente a lo que Noyes, sin ojos, describió hace unos años, sin ojos, que es la visión directa del corazón. Es un poco el mismo principio cuando les digo que hablo sin pensar, dejo que los pensamientos se desarrollen sin ninguna intervención. Creo que Noyes lo llamó la visión del corazón. Entonces también notamos claramente una especie de aplanamiento, de regulación de los relieves salientes de la personalidad. La estabilidad biofísica de la que hablaba en las ciencias neurológicas, la estabilidad del temperamento y de la personalidad es tal que quien la vive no puede equivocarse, hay un antes del estado natural y hay el estado natural. El otro se vive siempre como un fragmento de uno mismo. Recuerde que lo que digo no tiene nada que ver con el trabajo que hay que hacer, sino que es algo que se establece de forma bastante natural sin ningún esfuerzo. El estado natural jamás puede ser un esfuerzo. A nivel emocional también vemos lo que se llama en la psicología deportiva de una palabra inglesa llamada flow, FLOW. Se habla mucho de ello en el deporte porque todos los deportistas, sobre todo en los deportes individuales, pueden reconocer muy bien estos momentos de flujo. El deportista trata de reproducirlo. Les daré la definición precisa después, pero en su estado natural, el flujo es casi constante. Cuando lo pierdes, lo sientes al instante y la rectificación de los pensamientos o emociones presentes en ese momento te devuelve el flujo de forma espontánea. Así que el flujo es el atleta al que todo le sale bien. Por ejemplo, para un tenista, porque también me gusta mucho trabajar en la psicología del deporte y en el entrenamiento deportivo, el atleta que ha vivido esto una vez, jamás lo olvidará. Es el momento en que trasciende su técnica, es el momento en que los disparos se liberan espontáneamente y todos los verdaderos atletas profesionales viven con todos estos entrenamientos, estos preparativos mentales o de otro tipo para establecer este flujo. Porque cuando estás en este flujo la eficiencia neurobiológica es máxima. El flujo es esta máxima eficiencia neurobiológica. El movimiento del brazo y el cuerpo para el tenis es como una danza, todo parece fácil, todo le sale bien al deportista. Así que en la psicología deportiva, tratamos de trabajar no en la técnica. En general estos atletas de alto nivel dominan la técnica, pero como ellos no están en un estado natural, tratan de volver a disparar este estado por medio de técnicas que llamamos preparación mental. Es una técnica de terapia cognitiva en la que el deportista tratará de conectar, de revivir esos momentos de flujo que ha vivido en el pasado o en el presente. Utiliza técnicas de respiración y visualización. En resumen, es el trabajo del entrenador mental o preparador mental que hoy en día ocupa un lugar predominante en el acompañamiento de los deportistas. Así que para los que están en un estado natural, el flujo se manifiesta espontáneamente y eso simplifica la vida porque las sincronicidades, los tones, los reajustes del yo se hacen por sí mismos, sin esfuerzo, a diferencia del deporte. De hecho, la máxima eficiencia neurobiológica es un estado de máxima eficiencia con un mínimo gasto de energía, por eso los deportistas que están en el flujo no se sienten cansados, se bañan en un baño de endorfinas y para ellos también en esos momentos, en un baño de dopamina, que les recuerdo que está ligado a la búsqueda de la novedad. Es cuando el atleta está más cerca al instante presente. En todos los deportes nos dicen lo mismo, así que como no suelen conocer el flujo de palabras, todos nos dicen lo mismo. Viví este partido en un estado de gracia y facilidad, sin ningún esfuerzo. Desafortunadamente para el deportista no dura. Es un poco lo que siente la persona que está en el estado natural, la gracia es casi constante en todos los niveles. La mente ya no dirige a la persona, es vista por lo que es, una herramienta que nos sirve cuando la necesitamos para entender las cosas que queremos comprender, pero aparte de eso la mente ya no segrega ideas, pensamientos, reforzará la disponibilidad en el instante presente. El cuerpo, sea cual sea su edad, recupera un funcionamiento armonioso. Yo lo califico como flexibilidad y elasticidad.
En efecto, ya no puede haber ansiedad, ya no puede haber estrés, sea cual sea la naturaleza del estrés, por supuesto, porque el estrés representa varias causas y varias expresiones. No tengo tiempo para entrar en detalles de esto. Solo sé que hay estrés bueno y estrés malo. Hablamos en inglés de euestrés o lo contrario de disestrés en él, así que en buen estrés, interrupción. El buen estrés aumenta la alerta, aumenta la motivación, aumenta el placer, la alegría. Para el desestresado, es exactamente lo contrario. Pierdes tus medios, eres menos eficiente, la mente está menos clara. El manejo del estrés, ya sea para individuos o para empresas, es un conocimiento esencial. Como tengo tiempo, describiré los diferentes tipos de estrés. Así que, independientemente del estrés bueno y malo, también determinamos un nivel de estrés global. Determinamos el estrés cognitivo, algunas personas son muy buenas en ello. Son sus propios pensamientos los que generan estrés independientemente de cualquier situación estresante, y lo más importante, otro elemento importante. ¿Cuál es la naturaleza de su respuesta al estrés? Y eso es independiente de la cantidad de estrés bueno o malo. Esto fue encontrado hace mucho tiempo por un investigador llamado Henry Laborit que dice que cuando se enfrenta a una situación estresante, el individuo solo tiene tres opciones, como mencioné anteriormente. Huir, luchar o negarse. Es la negación del estrés lo que desencadena esta terrible enfermedad llamada burnout. Ahora, podría hablarte durante una semana sobre el estrés. Cuando hablamos de estrés a nivel mundial, debes saber que está totalmente correlacionado, está totalmente en línea con lo que llamamos en medicina estrés oxidativo en las células. Cuando se está estresado hay un cambio en las áreas del cuerpo, los órganos, las funciones, un cambio en el metabolismo celular que da lugar a lo que llamamos estrés oxidativo extracelular donde el pH local se vuelve ácido y, si este estrés perdura, desencadenará en ese momento un fenómeno de alcalinización secundaria y la aparición de enfermedades crónicas o degenerativas en el área del esquema corporal que corresponde al estrés. Tanto es así que el enfoque actual del estrés, de la gestión del estrés, lo tiene en cuenta y, por lo tanto, podemos corregir el estrés, ciertamente de forma mecánica, química, pero no sobre las causas, se llama en esta fase de acidez del cuerpo a los antioxidantes que regulan el estrés en el cuerpo y, por resonancia, levantan el estrés vivido. Entiendan también que en el estado natural todo lo que es necesario y útil sucede espontáneamente. Es un estado de gracia en el que no hay lugar para la acción/reacción. El sufrimiento ya no está activo a nivel del ser, ciertamente el dolor puede existir, el dolor físico pero no habrá sufrimiento, mientras que clásicamente en todo ser humano el sufrimiento es dolor y el dolor también es sufrimiento. El dolor del estado natural no implica ningún sufrimiento, pero es el mismo dolor. Como les dije antes, hubo un desacoplamiento de las emociones que ya no causa daño al cuerpo y por lo tanto no hay más estrés oxidativo, lo que explica que cualquiera que sea su edad cuando está en el estado natural, su cuerpo literalmente rejuvenece. Todos los rasgos faciales que solían estar asociados con el estrés han desaparecido. Todas las funciones fisiológicas se vuelven diferentes, ya no puede haber impulsos, ni siquiera impulsos sexuales. La sexualidad se libera de los impulsos y es un acto que se decide conscientemente, no hay más búsqueda, no hay más deseo, no hay más búsqueda de placer, hay una satisfacción casi permanente de todo lo que es. Las necesidades fisiológicas de alimentación cambian completamente, hago una comida cada 3 días, lo que yo llamo una verdadera comida. La necesidad de calorías es extremadamente reducida, todos los comportamientos adictivos se extinguen por sí mismos, el placer en ese momento está en la simplicidad, es el disfrute del instante presente y la capacidad de estar libre de todas las contingencias colectivas, sociales y morales. No hay necesidad de buscar ninguna moralidad porque, lo quieras o no en el estado natural, todo es moral. Interrupción.
Interrupción. De todos modos, he dicho casi todo lo que quería decir, estaba metido en los cambios fisiológicos. La cantidad de sueño necesaria se reduce enormemente, todas las necesidades ya no existen. Simplemente hay el placer de decidir. Hacer el amor, comer, pero jamás es el hambre lo que nos impulsa o el deseo de cualquier tipo. El deseo, entre comillas, es totalmente libre. Eso es lo que tenía que decirte sobre este estado general de las cosas. Podría definirlo con más precisión, la resistencia y todo eso, pero hay definiciones en todas partes. El estado natural se vive como un regalo permanente de la vida. Dejas que todo lo que sucede te llegue, ya no estás en control como persona y te has convertido en la inteligencia de la luz. Entonces, por supuesto, todo esto es válido para aquellos que no sienten las energías y las vibraciones. Al igual que cuando se sienten las energías y las vibraciones, hay un cierto número de manifestaciones para estos hermanos y hermanas allí que son: un calor en la caja torácica, una respiración cardíaca que parece tener lugar en varias etapas y ya no en dos etapas, un estado en el que uno se encuentra a menudo en el límite del estremecimiento del éxtasis. Ya no hay necesidad o deseo de meditar, de rezar, de hacer nada. Tu vida es una oración, estás en ese momento en la libertad interior. Estás obligado a notar que todas las áreas de tu vida se aligeran incluso si estás muriendo de una enfermedad. Todas estas significaciones, todos estos signos clínicos, los he detectado en todos aquellos que han despertado de manera general y sin esfuerzo. Vemos claramente, sin imagen ni sin visión, lo que explicaba, es decir que todo lo que ocurre es una película, una escena teatral, un videojuego en el que eres actor, por supuesto, pero no te dejas engañar por lo que juegas. Lo percibes claramente como auténtico, como veraz, como un todo. Lo quieras o no en ese momento, sea cual sea tu personalidad anterior, la humildad, la simplicidad son cada vez más evidentes. El placer es natural, se toma al vivir en este estado natural. Este es el panorama general de este estado. Luego, por supuesto, para aquellos que han estado viviendo las energías que las han estado sintiendo durante años, está la activación de las tres coronas. La corona de la cabeza, la corona del corazón y la corona del sacro. Percibes la onda de la vida que es una vibración que empieza bajo los pies y sube por tres circuitos diferentes en las piernas, a cada lado para fusionarse con el sacro. Es fácil sentir las energías fluyendo a través de lo que se llama la Kundalini, que se llama el canal del éter. Ya no necesitas visión, ya no necesitas un escenario, ya no necesitas prever y anticiparte a menos que por supuesto tengas que viajar, comprar un billete de tren, esa es la lógica normal. Así que aquí está el esquema general de lo que quería decirte. Así que, antes de empezar a responder preguntas, voy a intentar cambiar de dispositivo. Traductora. Oh Jin-Luke, le estamos esperando. Interrupción, problemas de Internet. Bueno, esto se ve bien. Bien, así que ahora le dejaremos tomar la palabra para preguntas sobre lo que quiera, el estado natural por supuesto, pero cualquier cosa que crea que pueda ser útil. Interrupción de nuevo. Traductora de Cristina. En línea con una situación de la que hablaba Jin-Luke antes, en relación con las adicciones, hay participantes que preguntan si el vicio del tabaco tiene que ver con la personalidad. Así que te voy a responder como Vidi, en la fase de ascenso vibratorio de 2008 a 2013, no podía fumar un cigarrillo, no podía beber café, era intolerante al gluten y era vegetariano. Hoy en día, ya no tengo ningún problema con nada de eso. Cuando tengo ganas de fumar, me doy tabaco, sabiendo que es orgánico. Así son las cosas. Pero no debe ser una adicción. El último ejemplo hasta la fecha, fuimos a Perú en febrero, y era imperativo dejar de fumar para poder subir allí a 4000 metros, y no quedarse sin aliento en Machu Picchu y en otros lugares. Así que simplemente dejé de fumar 15 días antes para ir a caminar, no fumé en absoluto durante 3 semanas, no sentí ninguna necesidad.
Así que el tabaco no tiene nada que ver con la personalidad. Bidi murió de cáncer de garganta, bueno, ni siquiera es por el tabaco, son los famosos bidis, cigarrillos indios con eucalipto que causan más daño al cuerpo que el tabaco. El tabaco no ha impedido que Bidi sea libre hasta donde yo sé. Por otra parte, es evidente que la subida vibratoria, el acceso a la supramental, va muy mal con el tabaco, pero cuando estás libre, no cambia nada. Repito, en el estado natural, no puede haber ningún tipo de adicción. No puede haber más mecanismos adictivos. Eso es lo que estamos viendo, no hemos hecho ningún esfuerzo para vivirlo, es evidente. Podemos seguir. Traductora. Hay alguien preguntando si puede definir la resistencia para nosotros hoy, en esta etapa. Resistencia, así que aquí les invito a mirar a un psiquiatra francés muy conocido, que ha escrito libros sobre la resistencia. Él es incluso el que no ha creado esta palabra, sino que la ha actualizado. El nombre de psiquiatra es Boris Cyrulnik. Así que, manteniéndolo simple, porque obviamente en términos de resistencia, también sabemos qué cambios ocurren en el cerebro. En pocas palabras, la resiliencia es cuando se está en el punto más bajo de la vida, cuando un cierto número de cosas se pierden o se cambian abruptamente, permanentemente, rápidamente. La resiliencia nos dice que los seres humanos nunca son tan buenos como cuando están en su punto más bajo. En términos ligeramente menos psicológicos y menos psiquiátricos, la capacidad de recuperación es la habilidad de rebotar. Es el momento en el que el sufrimiento se transmuta en una búsqueda de novedad y cuando la necesidad de recompensa, son términos que utilicé el primer día, se magnifica. El flujo era la perfección de un momento dado. Tomamos el ejemplo del deportista, la resiliencia es el momento en que estás en tu punto más bajo, que los circuitos de los reflejos de supervivencia entran en acción y te permiten encontrar la energía, la mente y el estado emocional para volver a subir la pendiente, como decimos, para salir de ese estado. No tiene nada que ver con el espíritu de lucha, tiene un poco que ver con la confianza en sí mismo. En el estado natural, no es la confianza en sí mismo, es la confianza en la inteligencia de la luz. Es también la entrega a la luz, el sacrificio a la luz, el sacrificio aparente solamente, de nuestra historia, nuestros objetivos y nuestros proyectos. Es la luz la que tiene el proyecto y establece el proyecto para nosotros de acuerdo a su inteligencia, no de acuerdo a nuestras habilidades o intelecto. Por eso he repetido a otros innumerables veces. No eres tu vida, sino que eres la vida. Pasar de tu vida a la vida es realmente el sacrificio de la ilusión de ser una persona. Por supuesto que la persona estará allí hasta el último aliento, pero la totalidad de la persona, cuerpo, personalidad, alma, espíritu, es guiada por la luz. Esto es gracia, esto es dejar que la vida se desarrolle, esto es vivir y sentir esta alegría sin propósito. Estás en paz la mayor parte del tiempo. Como he dicho, no me impide si tengo que enfadarme para entrar en ello, pero no desestabiliza de ninguna manera el estado de ágape. Las percepciones energéticas y vibratorias, que obviamente he estado sintiendo durante mucho tiempo, ya no interfieren con la conciencia en absoluto. Todo pasa sin mí, sino a través de mí. Esto es lo que puedo decir sobre la resiliencia, es una actitud que se puede desarrollar, pero aquí entramos en las técnicas de entrenamiento, de acompañamiento, que no es posible evocar aquí. ¿Sabes? Podría darte una semana de webinar solo sobre la inteligencia emocional o la resistencia, pero ese no es el punto hoy, no nos queda muy poco tiempo. Así que otra pregunta. Traductora. ¿Cuál es la diferencia entre despertarse y despertar? Despertar es experimentar. La experiencia cercana a la muerte, es una experiencia, no un estado.
Es algo que sucede en un momento dado, que por supuesto es profundamente transformador, pero estas personas que tienen experiencias inminentes, de muerte inminente, todavía están convencidas de que los seres de luz que han conocido, los miembros de la familia que han muerto, Cristo, Buda, Alá, a quienes van a conocer, todavía están en la creencia de que esto es real. Así que, por supuesto, es transformador, porque cuando vuelven, no tienen miedo a la muerte, sienten este amor, pero no viven el estado natural. Esto es un despertar. El despertar es cuando vives lo absoluto, la disolución de la consciencia y el retorno, si puedo decir en ágape. La gran diferencia también es que cuando se despierta, se cree en el más allá y no se puede entender que lo que se llama el más allá es también el mundo de la muerte. Es lo que se llama el astral. Todas las experiencias cercanas a la muerte, sin excepción, excepto las que han pasado por la luz, siguen siendo una ilusión. Están convencidos de que van a encontrar a sus padres, que van a encontrar a Cristo, Buda o Mahoma, claramente no han experimentado más que este mundo astral que ven, es aún más el mundo de la muerte que el nuestro. También es la prisión. Todos estos fantasmas que se presentan en forma de miembros de nuestra familia que han muerto, siempre más jóvenes, siempre más bellos, o cuando vemos a Jesús, sentimos un amor extremo, o a Buda o a Mahoma, no importa, pero este amor extremo es del orden del sentimiento que es un amor condicionado por la forma, no tiene nada que ver con el amor que llamamos ágape. En efecto, hay algunos seres que han pasado por estos fantasmas vacíos, estos llamados padres, familias o seres de luz, pasan por estos fantasmas, pasan por esta intensa fuente de luz que no se quema sino que se calienta, que es el sol, y pasan al otro lado del sol. Son muy raros los que logran no ser engañados por los fantasmas, porque evidentemente los fantasmas te mostrarán tu vida, te dirán. Esto es bueno, esto no es bueno. Te dirán. Tienes que volver a la tierra, todavía están bajo influencia, no hay autonomía allí. Aquellos que han ido al otro lado de la luz, no son grandes místicos o personas que sintieron las energías, pero siguen siendo personas que tenían el gran hábito de encontrar su camino en el espacio. Pilotos de aviones, pilotos de helicópteros, astrofísicos, etc. No son personas que han ido al otro lado de la luz. Eso es despertar. El despertar consiste en comprender y vivir que no hay despertar. El despertar es otro sueño más, y cuando vives el despertar, ya no te dejas engañar por tus experiencias pasadas, incluso las más trascendentales. Le he explicado que he pasado años saliendo de mi cuerpo, no en un cuerpo astral, en un cuerpo de luz, no mío, de cualquier cuerpo, como un traje que me pongo. Todo lo que parecía tan magnífico, tan extraordinario en ese momento, es totalmente irreal, no hay mundo, no hay tiempo, no hay espacio, no hay nadie. Bidi dijo que es una escena de teatro, Ava y yo lo llamamos un videojuego, todo está programado, nada es libre. Despertar es un sustituto del despertar, una copia, una falsificación del despertar. Al despertar, estás sobrecargado de visiones, imágenes, escenarios, vibraciones, es la trampa espiritual del ser en la que han caído todos los maestros del último siglo, especialmente los llamados maestros ascendidos que son solo los guiñoles del alma. Es el mito espiritual, la estafa espiritual, la luz desplazada o inconsciente, pero no tiene nada que ver con la verdad y la realidad. Entiendo que lo que digo puede ser muy violento para los que aún tienen estas percepciones y creencias, pero tengan la seguridad de que todos pasamos por este estrato. Yo mismo canalicé a la mayoría de los maestros ascendidos hace mucho tiempo, creía en ello tan fuertemente como el hierro. Pero cuando se despierta, ya no hay ninguna sujeción, ninguna adhesión posible a estas formas, a estos seres, que no sabían por sí mismos que habían sido atrapados. Te hablan de amor y sabiduría, te hablan de evolución, describen la psicología del alma a la perfección, pero no viven la realidad. No nos manipulan, son manipulados.
Están convencidos de que están en la verdad, están seducidos por los mundos de la forma, por los colores, pero no viven nada de la verdad. Esta es la diferencia esencial entre despertar y el despertar. Para el que aún no vive el estado natural, todo esto parece muy real. Pero al final, cuando vives el estado natural, sabes que siempre ha estado ahí. Y en conclusión, desde lo absoluto, ya ni siquiera podemos hablar de despertar o del despertar, y me gusta la terminología de Bernard de Montreal, todo este astral, todos estos seres están en el mundo de la muerte, todo el 99% de los canales vienen del astral. Cuando empecé, no a canalizar sino a expresar a los seres, nunca hablé de canales, de hecho el término no existía. La mejor prueba de esto está en mi libro Contacto con los mundos de la luz, que escribí hace más de 20 años, donde ya explico todo esto. La palabra canalización no existía, y me refería a hacinamiento. Después con Ramattan, uno de los gobernadores de la intratierra, viví un proceso muy especial, y no les ocultaré que en ese momento no estaba realmente despierto, y sinceramente pensé que me estaba volviendo loco. Es decir que de un momento a otro, me encontré en otro cuerpo, viviendo en este cuerpo intraterreno, en un cuerpo de delfín que estaba verticalmente en el aire, a más de 2 metros de altura. Sentí este cuerpo donde no había articulaciones, especialmente las aletas, era cartílago, pero no hueso en el sentido, como nosotros. Mientras tanto, cuando estaba en el cuerpo de Ramattan, él estaba en mi cuerpo, en este. La primera vez que pedí que me encerraran en psiquiatría, fue tan confuso, tan sorprendente. Después, me acostumbré. Así que el proceso de caminar que fue llamado conciencia direccional, o bidireccional, es algo que viví y asimilé perfectamente, que es parte de la aparición de un camino hasta hoy. Pero como digo, y lo reafirmo hoy, todo esto ya no me interesa. Solo el estado natural está presente. No necesito todos estos escenarios, todos estos mundos y todos estos mundos de ensueño, para ser yo mismo. Todo lo que es el cinema que esconde la verdad de ti. No hay nadie allí. Y la Tierra aquí, en este periodo, es realmente el lugar de la confrontación de la realidad y la ilusión, el alfa y el omega, el primer y el último sueño que están aquí en la Tierra. Otra pregunta. Traductora. Me parece que Jean-Luc ya ha respondido a esta pregunta, sin embargo lo haré de todos modos. Ella va a hacer una pregunta que puede ser una continuación de lo que acabas de decir. De acuerdo, lo haré. Traductor. ¿Cuál es el papel de los guías y ángeles y los que nos acompañan en el mundo de los sueños? Así que ya vamos a cambiar la marea, todos dijimos que los ángeles, arcángeles, seres de luz nos acompañan. Es hora de entender y vivir que somos nosotros los que los acompañamos. Los ángeles, los arcángeles, el mundo, el diablo, esto es lo que soñamos. No hay nadie allí. Y para alguien que ha canalizado ángeles y arcángeles y todos los arquetipos, puede sonar raro escuchar eso. Sobre todo porque, cuando el que llamé mi guía, que siempre ha sido mi guía, el arcángel Anael, para los que lo recuerdan en los años 2009, 2010, 2011, Anael propuso radiaciones arcangélicas. Cada jueves, recibía de veces 2 o 3 mil nombres de todo el mundo, de Rusia, Australia, América Latina. Todas las personas que vivieron estas radiaciones arcangélicas ciertamente guardan maravillosos recuerdos de ellas, dados los testimonios que tuvimos. Pero acepten que no necesitan ayuda, no necesitan una guía, todo esto es el mundo de la muerte, incluso en el gran cielo. Ciertamente un arcángel cambia de forma según la dimensión en la que se manifiesta, pero no tiene existencia propia. Es parte del sueño como todo lo demás en la creación. Más allá de toda esta charla, algunos deben preguntarse si es cierto, si es falso. Simplemente les diré que solo hay una solución, y es vivirla ustedes mismos. Toda esta ayuda real que nos han dado estas formas, ángeles, arcángeles, pueblos extraterrestres,
Con Belgan por ejemplo y el patriarca de Vega de la Lira, sí como Belgan que canalicé o como el patriarca de Vega, no son más reales que nosotros, están soñando. Y como somos los creadores que crearon el sueño, también somos las madres genetistas, también somos los Elohim, somos el niño que se muere de hambre en África, y somos el diablo que nos impide vivir en libertad. Lo que le estoy diciendo aquí no son conceptos, es algo que viven la mayoría de los que están en estado natural. En resumen, estás completo por tu cuenta y en verdad, no hay nadie. Pero no puedes aceptar esto, no tiene sentido creerlo. Solo puedes comprobarlo, pero para ello debes dejar de pensar que dependes de cualquier ser de luz. Por eso Abraham dijo que no había necesidad de que él interviniera. Tuvimos el mismo problema en 2012, cuando se detuvo a U3 Dimensions. Muchos hermanos y hermanas ya no podían encontrar nada en que apoyarse. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que muchos hermanos y hermanas que seguían a U3 Dimensions, ya sea a distancia o en encuentros, solo se alimentaban de esta luz pero nunca tuvieron suficiente autonomía para ver que ellos mismos eran esta luz. Y vivirlo. Mientras dependas de alguien en estos planos no puedes ser libre, no importa lo que digas. Les dije hace 2 días que trabajando en los estados cercanos a la muerte con los equipos del Dr. Modi y los primeros escáneres que tuvimos, podemos diferenciar formalmente entre los que sueñan que están despiertos y los que están realmente despiertos. No son las mismas imágenes del cerebro en absoluto. En el estado de vigilia, cualesquiera que sean las manifestaciones, no habrá ninguna modificación de las estructuras cerebrales, mientras que en el estado de vigilia, en el estado natural, las modificaciones del escáner, o de la resonancia magnética, MRI, ahora, son perfectamente reconocibles. Tan pronto como estoy en relación con cualquier persona que va a expresarse, no necesito ninguna clarividencia o sensibilidad vibratoria para sentir y ver claramente si la persona está soñando o despierta. No hablo del bien o del mal, hablo simplemente de lo real y de la ilusión. Se puede ver como la nariz en el medio de la cara. Solo se necesitan unas pocas frases expresadas por el hablante para entender si es natural o si lleva una máscara. El que lleva una máscara, del ego o del yo, está siempre hipervigilante con respecto a la mirada del otro, o la mirada de los demás. Juega un juego, necesita valorarse a sí mismo, no es natural. Aquel que es natural, se puede sentir, se puede ver, sus palabras no pueden engañar, la expresión de su rostro no puede engañar. Es más probable que te encuentres con seres en su estado natural cuando te encuentras con un niño pequeño en la calle, en lugar de en los llamados círculos espirituales, que es un entorno hipnótico. Esa es la ilusión luciferina. Es lo que le impide ser natural en el instante presente, en el eterno presente. Pero afortunadamente cada vez es más fácil vivir en ese estado natural. Hay un montón de hermanos y hermanas a los que se les está cayendo encima de esta manera, espontáneamente, nunca buscaron nada, pero eran buenos, en todos los sentidos de la palabra. Recuerden que todas las búsquedas espirituales, lo que les digo aquí es formal, está escrito en el cerebro y en el corazón, todos los que están en un proceso espiritual, y todos lo hemos estado, están sujetos a un temor, el temor a la muerte. La búsqueda espiritual es solo un miedo a la muerte que no se confiesa. No soy yo quien lo dice, son las neurociencias de la espiritualidad. Por supuesto, hay muchos otros marcadores que han sido suficientemente evocados en la época de U3 Dimensions. Cuando estás en el estado natural, tu vida personal solo puede ser simple y natural, en todas las áreas de tu vida. No puedes hacer otra cosa, aunque quisieras. No tienes un punto de vista para defender, no tienes un punto de vista para luchar u oponerte. Aceptas al otro como es, incluso en su ilusión luciferina, porque sabes realmente que solo eres tú, un poco como las llamadas superpersonalidades que el psiquiatra italiano Assagioli explicó. ¿Tiene alguna otra pregunta? Traductora.
Tenemos muchas preguntas que están muy bien contestadas y explicadas en los sitios Outres Dimensions o Transformations. En brasileño tienes las últimas lecturas de la luz. Hay cientos de intervenciones que explican exactamente estas cuestiones que se plantean aquí. Disculpe, no escuché la última frase. Traductor. Estas preguntas que se plantean aquí, en el sitio de Shanti-Nilaya. Sí. Traductora. Todo esto se explica, hablo por mí mismo, que todas las cuestiones que se plantean en sus discursos. Un momento. Porque ahora mismo, tus dos voces se superponen, lo que significa que Cristina sigue hablando, y tú sigues hablando con la voz de Cristina, hay una latencia. Traductora. Sí, está fuera de sincronía. Y, sí, por lo que tu voz está siendo captada por la voz de Cristina, también. Así que dejemos un poco de latencia antes de hablar, traductora. De acuerdo. Hay preguntas que son ampliamente contestadas en los sitios que ya he mencionado. Están traducidos al portugués, español e inglés, y recomiendo esta lectura. Sin embargo, hay una pregunta aquí que alguien se pregunta si Jinuk va a hacer la práctica del estado natural. No, nunca dije eso. Se presentó así en Shanti-Nilaya. Es un malentendido de los traductores. En el estado natural, no hay práctica. Es precisamente el fin de toda práctica. En efecto, hablé de la práctica sin práctica, hace varios meses, para la resonancia espacial interdimensional de Ágape, que fue lo que llamé la práctica sin práctica, y la manera de llegar al estado natural, pero no hay energía, ni resonancia, ni vibración que pueda llevarte allí. Las resonancias espaciales interdimensionales hacen que vivas momentos Ágape. El estado natural es el estado permanente de Ágape. Depende de una sola cosa, no de una práctica, sino de la disponibilidad total, la aceptación, el sacrificio, la humildad y la simplicidad, pero jamás será una práctica. Creo que Oma y Ava han explicado esto perfectamente. Todo lo que crees que tienes, te tiene. Hasta que no hayas dejado totalmente de lado las creencias en un Salvador, en un guía, incluso en el más prestigioso ser de luz, no puedes ser libre, no puedes estar en el estado natural, es imposible. Todos los que lo viven son los que han dejado de lado todo eso. Por supuesto, antes de soltarlo, siempre puedes ir y releer las canalizaciones de Outres Dimensions. Te dará algunos puntos de referencia. Pero la verdad, eres tú, no está en ningún otro lugar. Necesitas deshacerte de toda esta basura espiritual. La libertad no conoce la espiritualidad. La espiritualidad es luciferina en esencia. Es un sombrero blanco y un gorro blanco como dicen. Por un lado tienes a los malos, los pedos satanistas, y por otro lado tienes a los buenos, Quanon, Trump y todo eso. Te concedo que es mucho más ligero que los pedos satanes, pero es el mismo propósito. Evitar que seas real. La luz, la verdad, no tiene símbolo. No hay evolución, eres perfecto. Lo repetiré hasta el último minuto de mis días, no puedo decir nada más. He canalizado a los últimos guardianes del sueño, hemos estado viajando con las ballenas durante un año porque son las que nos han acercado a la realidad, pero no son más reales que nosotros. La única diferencia es que ellos sabían que estaban soñando. Es por eso que en todas partes ahora, en la Tierra, como anunció Fáame, allí, a principios de agosto, cetáceos, ballenas, tiburones y orcas están abandonando este plano. Están en el proceso de dejar este plano, durante las últimas 2 semanas no se ha detenido. Así que, por supuesto, el que está en la emoción dirá oh pobres animales, pero son libres. Como dijo Vidi, cuando su esposa murió, bailó alrededor de la cama de su esposa. No estaba feliz porque su esposa había muerto, estaba feliz porque ella era libre. Cuando estás sujeto a tus emociones y a tus percepciones, sigues estando en un punto de vista limitado, ligado a tus recuerdos, a tu aprendizaje, a tus hábitos, a tus creencias. ¿Cómo quieres ser libre en eso?
La libertad es sin persona, sin historia y sin devenir. ¿En qué quieres convertirte cuando vivas la perfección interior? No soy el primero en decirlo de todos modos, o en vivirlo. Relee la vida de Mananda Moyi, relee Historia de un alma de Therese de Lisieux, y comprenderás, intelectualmente, lo que significa. Entonces será el momento porque retomaremos en 1 hora y media con una canalización muy larga de vida y con las respuestas a las preguntas, y 1 hora y media es muy buena para descansar un poco el uno del otro. Cristina Barra Traductora. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, que descanses bien. A través de Jean-Luc Ayroun. Les Transformations. Traducción al español. LMF.